Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, amigo confiable, a la cuarta parte de sistemas centralizados de lubricación. Cuarta y última parte. Hoy día hablaremos de las aplicaciones de grasa o aceite en diferentes tipos de sistemas. Entonces, como sabrás, este es un proyecto que se comenzó hace algunos años y necesito que me apoyes dándole tu like, compartiendo y comentando para así poder llegar a más público. Comencemos entonces. Los cojinetes planos. Los cojinetes planos, normalmente llamados cojinetes de deslizamiento o de fricción, constan de dos partes. La superficie fija, que normalmente viene a ser el buje, y la parte móvil, que normalmente viene a ser el eje, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de lubricante que necesitamos en un cojinete plano? Es básicamente calcular el volumen multiplicando el área por el espesor de la película. ¿Cómo calculamos el área? El área básicamente se calcula con la medida del diámetro, la longitud y finalmente el factor pi. Al multiplicar estos tres puntos obtienes el área y puedes multiplicar por el espesor de la película. Normalmente se puede medir la luz que queda entre el eje y el buje. Para algunos casos que no se pueda medir la luz, podemos considerar un espesor de película como mínimo de 0.01 pulgada. Multiplicando estos dos parámetros de área por espesor de la película, obtenemos finalmente el volumen. Ahora, ¿de qué se trata finalmente? ¿Cómo se lubrica un cojinete plano? Es básicamente renovando la cantidad de lubricante que existe en el interior de cojinete plano. Ya hallamos el volumen, como verán acá, hallamos el volumen y dependiendo qué tan severa sea la operación de tu cojinete plano o de tu ambiente de trabajo, tú puedes identificar cuántas veces habría que lubricar o renovar la cantidad de lubricante que habías calculado. Como dice acá, si la operación es muy severa, hay que lubricar 2 veces por turno para evitar que la contaminación cause daño mayor al buje. Entonces, es así como se calcula la cantidad de grasa que lleva un cojinete plano. En rodamientos, antes de hacer el cálculo de la cantidad de lubricante que usa un rodamiento, vamos a calcular la viscosidad que necesita el lubricante que va dentro de este rodamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Básicamente por medio de este gráfico que se encuentra en la mano derecha. Entonces, hagamos un ejemplo básico para que puedas entender cómo funciona este gráfico que está a la mano derecha. Estamos considerando lo siguiente, que tenemos un eje y un rodamiento que giran a 500 RPM. El diámetro del eje, como ustedes pueden visualizar en la presentación, es de 300 milímetros. El diámetro exterior de 500 milímetros y la altura de rodamiento de 120 milímetros. Entonces, consideramos que el diámetro medio es la suma de sus diámetros dividido entre 2. Sumamos 500 más 300 entre 2, saldría un diámetro medio de 400 milímetros. Buscamos 400 milímetros dentro de la gráfica. Como ven, está aquí al lado del 500. En la parte de abajo, no sé si pueden ver, subes hasta cruzar a la cantidad de RPM que tenemos en el ejemplo, en este caso 500 RPM, y trazamos una línea horizontal hasta que marque en algún punto del eje vertical. En este caso está marcando en el número 11. Entonces necesitamos un lubricante que tenga de viscosidad 11 centistocks. Ahora vamos a corregir la viscosidad que hemos hallado. La viscosidad que hemos hallado anteriormente la corregimos en función a una temperatura de funcionamiento. Entonces, el gráfico de la mano derecha nos va a ayudar a corregir en relación a la temperatura. Vamos a considerar en este caso que está trabajando a 70 grados Celsius. Vemos aquí en el eje X está a 70 grados Celsius
subimos hacia arriba una proyección y lo cruzamos con 12 centistocks u 11 centistocks que habíamos calculado anteriormente. Te sale en el eje del 32, entre el 32 y 22 centistocks. Elegimos la viscosidad mayor, en este caso 32 centistocks. Entonces, de 11 centistocks que calculamos anteriormente, lo estamos corrigiendo con relación a la temperatura y obtenemos 32 centistocks. Ahora, no queda ahí, porque todavía nos queda analizar el factor kappa. ¿Qué es el factor kappa? El factor kappa es un factor que nos permite sacarle una mayor vida útil de rodamiento. Básicamente incrementando la viscosidad 4 veces más de lo que ya tiene. Y con eso aseguras de que tu rodamiento tenga 2.5 veces más de vida útil. Entonces, ¿qué es lo que es el factor kappa? Básicamente es la división de mi viscosidad corregida por temperatura en relación a mi nueva viscosidad. Veamos acá. Para que se entienda más o menos, lo voy a explicar en el gráfico. Tenemos el gráfico en la mano derecha, en la cual en la parte del eje X muestra los factores kappa. Si yo tengo un factor kappa de 1, subo hacia arriba, quiere decir que 1 viene a ser la misma viscosidad que había corregido por temperatura. ¿Se acuerdan? Era 32. Entonces en este punto, si le pongo 32 centistocks a mi rodamiento, finalmente me va a dar un porcentaje de 100% de vida útil de mi rodamiento. O sea, quiere decir que tiene una sola vida o un 100% de vida, ¿no? En cambio, si yo manejo un factor kappa de 4 y subo hacia arriba y luego me voy a la mano derecha, puedo ver de que cae en 2.5 veces la vida útil del rodamiento. Entonces, me convendría llegar a un kappa máximo de 4. ¿Y por qué no más arriba? ¿Por qué no 5, factor kappa 6, factor kappa 7? Porque si ustedes ven la gráfica, le pongo 5 de factor kappa, llego a obtener la misma vida útil de rodamiento, que sería 2.5. Entre más factor kappa tenga, la vida útil de mi rodamiento viene a ser lo mismo. Por eso se considera como máximo un factor kappa de 4. Ahora, ¿qué pasa si tengo un factor kappa menor a 1? Si tengo un factor kappa menor a 1, quiere decir que no uso 32 centistocks, uso 22 centistocks, entonces la vida útil de mi rodamiento disminuye en porcentaje, ¿no? Disminuye en porcentajes y se acorta la vida útil de tu rodamiento. Entonces, conocer mi factor kappa o aplicarle el máximo posible te ayudaría a sacarle mayor vida útil del rodamiento. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan anteriormente que habíamos calculado por primera vez la viscosidad y había salido 12? Entonces, la viscosidad 12 vendría a ser una relación de kappa de 1. Entonces lo que tenemos que hallar nosotros, una relación kappa de 4 como máximo. Entonces, si multiplicamos 12 por 4, sería 48. Vamos a la tabla, al gráfico, 48 y lo cruzamos con 70 grados Celsius. Más o menos sale arriba de 150 centistocks. Entonces, si nosotros consideramos hacia arriba, digamos hasta 220 centistocks, mi factor kappa va a pasar de 4 y no me conviene que mi factor kappa sea mayor de 4. Entonces lo dejamos en 150 centistocks. Si vamos a la tabla, y para ser exactos, 150 centistocks significa 42 de viscosidad que hemos calculado antes de su corrección y 3.5 el valor kappa. Y si nosotros nos vamos a 220, como vimos en la gráfica que se podría pasar a 220, entonces el valor kappa ya no sería 4, sino sería 4.83.
y no nos conviene tener un factor capa de más de 4. Entonces, en este caso, consideramos ISO-BG 150, que tendría un factor capa de 3.5. Ahora, ¿por qué los rangos de 150 y 220? Porque estos rangos ya están estandarizados. Ya los productos vienen bajo estos tipos de viscosidades o estos niveles de viscosidad. No se puede coger cualquier viscosidad al azar, sino que ya viene estandarizado por niveles de viscosidad. Entonces, en este caso, para efectos prácticos, nos quedamos con 150 ISO 150 BG, que vendría a ser un factor capa de 3.5. Entonces, el lubricante que necesitamos o la grasa que necesitamos debería de contener una viscosidad de aceite base ISO BG 150. Esa sería la respuesta definitiva. Ahora, ¿por qué es importante conocer la viscosidad o el factor capa de tu grasa? Porque si es que tienes alta viscosidad de aceite base, vas a tener problemas. Como indica acá, capa mayor a 4, vas a tener un aumento de temperatura porque existe una fricción fluida en el lubricante, que básicamente son las moléculas en el interior rozando entre sí y causando aumento de temperatura. Lo otro también que existe es el deslizamiento de bolas. El deslizamiento de bolas es una condición anormal, ya que las bolas del rodamiento tienen que rodar como un funcionamiento normal, más no deslizarse. Y lo otro, por consiguiente, aumento de temperatura, deslizamiento de bolas va a significar mayor consumo de energía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tienes baja viscosidad? Si en vez de ponerle 32 centistocks, que es considerado un capa 1, ¿por qué no le pongo 22? Porque si le pones 22, no va a haber una película que proteja el contacto y va a haber contacto metal-metal. Y si tienes un capa menor que 1, vas a requerir un lubricante que contenga aditivos sólidos y de alguna manera pueda sustituir la falta de viscosidad. Lo otro, aumenta el desgaste, aumenta la temperatura, en este caso no por fricción fluida del lubricante, sino ya por fricción del contacto metal-metal. También hay una reducción de vida considerable en los rodamientos. Entonces, por eso es importante conocer tu valor capa de tu aceite base de tu grasa lubricante. Como dice el título, nuevamente la curva de Strybeck. La curva de Strybeck se explicó en el capítulo número 1 de esta presentación. Para saber cómo se interpreta la curva Strybeck pueden ir al primer capítulo, pero quería mostrarle nuevamente aquí para que tengan una idea cómo se relaciona la curva Strybeck con el factor capa mayor de 4. Si vemos el coeficiente de fricción en la parte de arriba, en la cual está en el eje Y, la curva Strybeck va indicando que a mayor viscosidad y a mayor velocidad, lo que ocurre es que el coeficiente de fricción aumenta, pero no aumenta por el contacto metal-metal, sino aumenta por la presencia de fricción fluida del lubricante. La fricción fluida del lubricante puede aparecer debido al incremento de viscosidad. Entonces, el incremento de viscosidad hace eso, hace de que si tú tienes una viscosidad excesiva, pueda generar calor o fricción. Y esto debido a que las moléculas del lubricante están friccionando entre sí. Como ven, en la parte de abajo, en el mismo nivel que el coeficiente de fricción sube, el espesor de la película es bastante grande y el desgaste es casi minúscula o nada. Entonces, definitivamente, el factor capa nos ayuda a que esto no suceda, a que el coeficiente de fricción no incremente por fricción fluida.
calculamos anteriormente cuál es la viscosidad correcta que necesita mi grasa lubricante. Ahora vamos a hallar cuál es la cantidad de grasa que necesita con una fórmula que está bastante especificada en varios libros, en la cual solamente te pide como dato el diámetro exterior y el ancho total del rodamiento. Entonces hagamos el cálculo. Multiplicas 0.005 D, que es el diámetro exterior, por B, que es el ancho de rodamiento, y obtenemos 300 gramos. Así de simple es calcular la cantidad de grasa que necesitamos en cada relubricación. Ahora calculemos cuál es el intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Lo vamos a hallar en este gráfico que se presenta a continuación. Por ejemplo, teníamos ¿cuántos RPM? 500 RPM. Nos ubicamos en el punto número 5, porque en este punto es 5 por 10 a la 2, que vendría a ser 500 RPM. Subes hacia arriba y chocas con el diámetro. En este caso es el diámetro medio del rodamiento. Subes y chocas acá por 420. El diámetro medio era 400. Y te diriges a la mano izquierda, dependiendo qué tipo de rodamientos tengas. En este caso consideremos que son rodamientos de bolas. Entonces, no sé si ven mi cursor. Llega hasta 420. De allí inclino hacia la parte izquierda y me sale por ahí entre 2.5 y 3. 2.5 y 3. Si ustedes ven 2.5 y 3 es por 10 a la 3. Entonces quiere decir 2500 a 3000 horas de funcionamiento sería el intervalo para poder aplicarle los 300 gramos, ¿no? También se puede hacer el cálculo por fórmula. El cálculo por fórmula también es una fórmula conocida y que está en varios libros de texto de lubricación. Se puede hallar de la siguiente manera. Aquí en fórmula consideramos bastantes variables, tanto como la velocidad, si es una velocidad alta, media velocidad o muy baja, la temperatura de bajo 65 hasta arriba de 93, el tipo de contaminación que existe en el medio ambiente, si es un ligero con polvo abrasivo, con polvo no abrasivo, o si es severo con polvo no abrasivo o severo con polvo abrasivo. También la posición del rodamiento o del eje, mejor dicho, que está en el interior del rodamiento. Si el eje está en posición vertical, si el eje está en posición horizontal o si está a 45 grados. También tiene factores como humedad y el tipo de rodamiento, si es rodamiento de bola, rodamiento cilíndrico o de aguja y rodamiento cónico o esférico, ¿no? Entonces, reemplazan los valores en esta fórmula y obtiene finalmente cuánto es el intervalo de relubricación. Ahora, poniendo los datos dentro de una fórmula en Excel, veamos cuánto nos sale. Nos sale, estamos poniendo diámetro exterior 500, interior 300, el ancho total de rodamiento 120, el volumen de engrase que calculamos también que son 300 gramos, la velocidad en RPM que son 500 RPM, la temperatura de bajo a 65, contaminación ligero polvo no abrasivo, humedad entre 80 y 90, vibración, velocidad pico menor a 0.2 IPS, posición horizontal y es un rodamiento de bolas. Entonces el intervalo de frecuencia me sale 2916. ¿Y cuánto nos salió en la gráfica? Nos salió entre 2500 y 3000, ¿no? Entonces podría decirse que tanto el gráfico como la fórmula pueden llevarte a un mismo resultado. Ahora, si usas el gráfico,
tienes que considerar lo siguiente. Si la temperatura es arriba de los 70 grados, por cada 15 grados mayor a 70 grados, digamos, el siguiente nivel, 95 grados, tienes que reducir la frecuencia por la mitad. Quiere decir que si te salió 3000 horas de intervalo, entonces a 95 grados ya no serían 3000, sino serían 1500 horas de intervalo de relubricación. Y así, si es eje vertical, también reduces a la mitad. Si tienes vibración mayor a 5 milímetros por segundo, también reduces a la mitad. Y si tienes contaminación por partículas o está en un ambiente demasiado húmedo o con exposición a agua, también reduces por la mitad. Entonces, tanto la gráfica como la fórmula queda comprobado que llegan al mismo resultado. Ahora veamos lubricación de cadena de rodillos. La lubricación de cadena, normalmente hay un poco de confusión en el modo o en el momento de lubricar. La lubricación se hace justo en el punto en la cual se conecta un eslabón con el otro, en el lado articulado. En este punto es donde se debería de lubricar correctamente, ¿no? Otros le echan a toda la cadena o simplemente lubrican en la parte del centro. Entonces están descuidando el punto que de verdad debería ser lubricado, que es justo en el punto de la articulación entre eslabón y eslabón, ¿no? Acá, por ejemplo, te puede ayudar esta tabla para determinar si necesitas lubricarlo manualmente con gota a gota o necesitas definitivamente hacerlo por inmersión. Los datos que están en la parte de en medio están en metros por minuto. Es la velocidad con la cual se mueve una cadena. Entonces, podemos rescatar de este cuadro es que si tú tienes demasiada velocidad, tienes que usar un método de lubricación por inmersión. Por inmersión quiere decir que la cadena tiene que estar lubricada dentro de un recipiente lleno de lubricante. Y si la velocidad es baja, entonces podría lubricarse manualmente, ¿no? Igual, si es que la velocidad es media, puedes lubricar gota a gota con un sistema centralizado de lubricación, ¿no? Ahora, la cantidad de gotas por minuto que sería necesario para la cadena de rodillos depende de las condiciones de operación. Por ejemplo, para un paso de cadena de 5 octavos a una velocidad de 76.21, estamos viendo el caso de arriba, la cantidad de aceite oscila entre 4 a 10 gotas por minuto. Para velocidades de 304.87, que sería el siguiente, debe ser de 20 gotas por minuto por hileras de rodillos o por pulgada de ancho en el caso de las cadenas silenciosas. Entonces, este cuadro te puede ayudar bastante para saber la cantidad de lubricante que deberías usar y qué sistema deberías de usar para poder lubricar tus cadenas. Pasemos al siguiente. La lubricación de cables se ha hecho de manera errónea por mucho tiempo, debido a que la lubricación de cables siempre consideraba la lubricación por la parte externa solamente. Normalmente el cable está compuesto por dos partes, la parte interna, que es el alma, y la parte externa, que son los torones. Entonces los cables deberían lubricarse con dos lubricantes distintos. Un lubricante que pueda llegar al núcleo, un lubricante de baja viscosidad para que pueda lubricar el núcleo del cable, y un lubricante con aditivos sólidos, que sería el segundo lubricante, que pueda lubricar los torones o la parte externa. Entonces, dependiendo cómo es tu cable, si tu cable en la parte interna, algunos traen protección, están protegidos con plástico
de manera que no hay posibilidad de poder lubricarlos internamente, entonces en ese caso solamente se lubricaría la parte externa. El procedimiento es el siguiente, ¿no? Una vez seleccionado el cable, se debe limpiar todo el remanente de grasa en el cable e impurezas, el cual se hará con una escobilla de fierro para luego ser sometidos a aire a presión de extremo a extremo. Ahora, para aplicar el lubricante va a depender qué zona vas a lubricar, como le dije anteriormente, si vas a lubricar la parte interna o la parte externa del lubricante. Entonces, para la lubricación de la parte interna del cable se recomienda como mínimo una vez al año, y la zona externa, la frecuencia es variable, dependiendo de la condición que se encuentre el cable, puede ser lubricado de acuerdo al uso y la inspección visual del operario o del personal de mantenimiento. Entonces, queda claro que la lubricación del cable se hace con dos lubricantes distintos, en caso se tenga acceso a las dos partes. La parte interna se lubrica básicamente con un lubricante mucho más liviano que pase por los torones y llegue hacia el núcleo y se pueda lubricar la parte interna del lubricante, que es el alma, y el otro lubricante es para lubricar la parte externa, para lubricar los torones, que normalmente tiene una viscosidad mayor y está conteniendo aditivos sólidos para evitar su fricción y su desgaste prematuro. Eso es. Entonces terminamos por fin. Es un pequeño meme. Y cualquier cosa, saben mis números, saben mi contacto, cualquier cosa me escriben y estamos dispuestos a ayudarlos. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente presentación. Nos vemos.